El Teatro Iroquois se alzaba imponente en la esquina de Randolph Street y Dearborn, su fachada neoclásica brillando bajo la luz tenue del invierno. Era un lugar de ensueños, donde las risas y los aplausos ahogaban los problemas cotidianos de una ciudad en pleno crecimiento. Pero aquel 30 de diciembre de 1903, algo más que sueños habitaba entre sus paredes. En las horas previas a la función de la tarde, Eleanor Hart, una joven actriz de 22 años, se encontraba en su camerino, aplicándose el maquillaje para su papel en Mr. Bluebeard. Desde hacía días, algo la perturbaba. Sueños extraños la despertaban en medio de la noche, siempre con la misma imagen, el teatro envuelto en llamas, gritos desgarradores y una figura oscura que parecía observarla desde las sombras. No es más que nervios, se dijo a sí misma, intentando ignorar el escalofrío que recorría su espalda. Es solo una obra. El Teatro Iroquois respiraba. Era una sensación que solo Eleanor Hart podía percibir, como si las paredes del edificio fueran los pulmones de una bestia dormida. Desde que había llegado esa mañana para los ensayos finales de Mr. Bluebeard, algo en el aire le parecía distinto. Más pesado, más opresivo. Incluso los demás actores lo notaban, aunque ninguno lo mencionaba. Eleanor se encontraba en su camerino, aplicándose una última capa de polvo en el rostro mientras repasaba sus líneas. El espejo frente a ella reflejaba su imagen, una joven de 22 años, con ojos verdes que parecían demasiado grandes para su rostro delgado. Por un momento, creyó ver algo moverse detrás de ella, una sombra que se desvanecía tan pronto como ella giraba la cabeza. «Estás imaginando cosas», se dijo en voz baja, aunque sus manos temblaban ligeramente al tomar el lápiz de labios. Fuera, en el escenario, el técnico de iluminación, Thomas O'Leary, ajustaba una de las lámparas de arco. Thomas era un hombre robusto, de manos callosas y rostro curtido por años de trabajo en teatros y salas de música. Aquella tarde, sin embargo, parecía distraído, como si algo lo inquietara. «Oye, Thomas», llamó uno de los tramoyistas desde las bambalinas, «¿has revisado los extintores?» «Sí, sí», respondió Thomas, aunque su voz sonaba ausente. «Todo está en orden». Pero no lo estaba. Las lámparas de arco eran una maravilla de la tecnología moderna, pero también un peligro latente. Requerían un mantenimiento constante, y Thomas había estado descuidando su trabajo últimamente. Las pesadillas lo mantenían despierto por las noches, sueños en los que el teatro ardía y él era incapaz de hacer nada para detener las llamas. A las 3:15, durante el segundo intermedio, la tragedia comenzó. Una chispa saltó de la lámpara que Thomas estaba ajustando. Era pequeña, casi insignificante, pero cayó directamente sobre la cortina de muselina que colgaba del escenario. La tela, fina y altamente inflamable, se encendió en cuestión de segundos. «Maldita sea», maldijo Thomas, intentando apagar las llamas con sus manos enguantadas. Pero el fuego se propagaba demasiado rápido, trepando por la cortina como una serpiente anaranjada. En el camerino, Eleanor sintió el cambio en el aire antes de ver el humo. Una oleada de calor recorrió el pasillo, seguida de un crujido siniestro. Cuando abrió la puerta, el escenario ya estaba envuelto en llamas. «¡Fuego!», gritó alguien desde las bambalinas, y el grito fue seguido por una cacofonía de voces que se superponían, llenas de pánico. Eleanor corrió hacia el escenario, pero el calor la obligó a retroceder. Las llamas bailaban con una ferocidad casi humana, iluminando el teatro con un resplandor infernal. Entre el humo, creyó ver algo moverse, una figura alta y oscura que parecía observarla desde las sombras. «¿Thomas?», gritó, buscando al técnico con la mirada. Pero Thomas ya no estaba allí. Había desaparecido, como si las llamas lo hubieran devorado en un instante. El público, al principio confundido, comenzó a notar el humo que se filtraba desde el escenario. Las risas y los aplausos se convirtieron en murmullos de preocupación, y luego en gritos de terror cuando las llamas iluminaron el teatro con un resplandor cegador.
Eleanor intentó mantener la calma, recordando las salidas de emergencia que había memorizado durante los ensayos. Pero cuando corrió hacia la puerta más cercana, se encontró con una masa de personas empujándose y gritando. Las puertas, diseñadas para abrirse hacia adentro, no cedían bajo el peso de la multitud desesperada. «Por aquí», gritó, señalando hacia una salida lateral que parecía menos concurrida. Pero incluso mientras lo hacía, notó algo que la heló hasta los huesos. Entre el humo y las sombras, la figura alta y oscura se movía con una calma antinatural, como si disfrutara del caos. El humo era lo primero que notaron. Un olor acre, metálico, que se colaba entre las butacas y ascendía hacia el techo abovedado del Teatro Iroquois. Al principio, los espectadores lo ignoraron, demasiado absortos en la comedia que se desarrollaba en el escenario. Pero cuando las primeras volutas de humo gris comenzaron a filtrarse desde las bambalinas, el ambiente cambió. «¿Qué es eso?», preguntó una mujer en la tercera fila, cubriéndose la nariz con un pañuelo bordado. «Probablemente sea parte del espectáculo», respondió su acompañante, aunque su voz titubeaba. Pero no lo era. En cuestión de segundos, el humo se volvió más denso, y las llamas irrumpieron en el escenario con una furia que parecía viva. El telón de muselina, ahora completamente consumido por el fuego, cayó en pedazos ardientes, iluminando el teatro con un resplandor anaranjado que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. «¡Fuego!», gritó alguien desde el patio de butacas, y la palabra se propagó como un eco aterrador. El pánico estalló. Eleanor Hart estaba en el escenario cuando las llamas irrumpieron. Había intentado ayudar a Thomas, el técnico de iluminación, pero el calor era insoportable, y el humo le quemaba los ojos. Ahora, rodeada de un mar de personas que corrían en todas direcciones, intentaba mantener la calma. «Por aquí», gritó, señalando hacia una salida lateral que parecía menos concurrida. Pero incluso mientras lo hacía, notó algo que la heló hasta los huesos. Entre el humo y las sombras, la figura alta y oscura que había visto antes se movía con una calma antinatural, como si disfrutara del caos. «Eleanor», escuchó una voz familiar. Era Margaret, la directora del teatro, que intentaba abrirse camino entre la multitud. Su rostro estaba cubierto de hollín, y llevaba a un niño pequeño de la mano. «Tenemos que salir de aquí». Eleanor asintió, pero cuando intentó avanzar, una oleada de personas la empujó contra la pared. Las puertas principales, diseñadas para abrirse hacia adentro, no cedían bajo el peso de la multitud desesperada. «¿Las salidas laterales?», gritó Margaret, señalando hacia un pasillo estrecho que conducía a una escalera de emergencia. Pero incluso allí, el caos era absoluto. En la galería superior, un niño de no más de 10 años lloraba agarrado a la barandilla. Su madre había caído en la estampida, y ahora él estaba solo, rodeado de un mar de cuerpos que intentaban escapar. Las luces de emergencia no funcionaban, y el humo espeso hacía que respirar fuera casi imposible. «Mamá», gritó, pero su voz se perdió entre los alaridos de los demás. Abajo, en el patio de butacas, un hombre corpulento intentaba abrirse paso hacia la salida, pero las puertas estaban bloqueadas por una masa de personas que se empujaban y golpeaban entre sí. «¿Dejen pasar a las mujeres y los niños?», rugió, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El instinto de supervivencia había tomado el control, y la civilización se desmoronaba junto con el teatro. Entre el humo y las sombras, la figura alta y oscura observaba. Sus ojos, si es que los tenía, brillaban con una luz tenue y fría, como brasas apagadas. Se movía entre las llamas con una gracia inquietante, como si el fuego no pudiera tocarlo. Eleanor lo vio de nuevo, esta vez más cerca. La figura parecía sonreír, aunque su rostro era una mancha borrosa. «No puedes escapar», susurró una voz en su oído, fría como el hielo. «Esto es solo el principio».
Eleanor sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del incendio. El fuego se propagó con una rapidez aterradora, alimentado por el oxígeno que entraba por las puertas abiertas. Las llamas devoraban todo a su paso, las butacas de terciopelo, las cortinas de seda, los decorados de madera. El teatro se convirtió en un infierno en cuestión de minutos. En el escenario, el piano de cola estalló en llamas, y las notas discordantes de las cuerdas al romperse resonaron como un lamento final. Eleanor, Margaret y el niño lograron llegar a una ventana, pero estaba demasiado alta para saltar. Detrás de ellos, la figura oscura se acercaba, moviéndose entre las llamas como si éstas no le afectaran. «Tenemos que saltar», gritó Margaret, pero su voz se quebró cuando una viga ardiente cayó del techo, bloqueando su camino. El teatro Iroquois, otrora un símbolo de opulencia y entretenimiento, se había convertido en una trampa mortal. Y en medio del caos, algo más siniestro acechaba, esperando su momento. El humo era tan espeso que Eleanor apenas podía ver sus propias manos. El calor era insoportable, como si el aire mismo estuviera ardiendo. A su alrededor, los gritos de terror se mezclaban con el crujido de las vigas consumidas por el fuego y el estruendo de los escombros que caían desde el techo. El teatro Iroquois, otrora un lugar de ensueños, se había convertido en un infierno en la tierra. Eleanor, Margaret y el niño llegaron a una ventana en el segundo piso, pero era demasiado alta para saltar. Las llamas los rodeaban. «Tenemos que encontrar otra salida», gritó Margaret. Eleanor asintió, sabiendo que las opciones se agotaban. Las escaleras principales estaban bloqueadas. Las salidas laterales eran trampas mortales. «Por aquí», gritó Eleanor, señalando un pasillo hacia una escalera de servicio. Notó una figura alta y oscura moviéndose con calma antinatural. El niño, de no más de 10 años, preguntó por su mamá. «La encontraremos», mintió Margaret. Eleanor miró al niño, sintiendo un escalofrío. La figura oscura se movía entre las llamas sin afectarse. Sus ojos brillaban. Eleanor sentía terror más allá del miedo al fuego. «No puedes escapar», susurró una voz fría. Eleanor se giró, pero no había nadie, solo humo y sombras. El pasillo hacia la escalera de servicio estaba lleno de escombros. Una viga ardiente bloqueaba el camino. «Tenemos que pasar», gritó Margaret, pero una explosión sacudió el teatro. Parte del techo se derrumbó, bloqueando la salida. «No», gritó Eleanor, desesperada. El niño comenzó a llorar de nuevo, y Margaret lo abrazó con fuerza. «La ventana», gritó Eleanor. «¿Está demasiado alta?», protestó Margaret, pero Eleanor corrió hacia ella. La ventana daba a un callejón estrecho. «Tenemos que saltar», gritó Eleanor, ayudando al niño. «No puedo», gritó el niño, aferrándose a ella. «Tienes que hacerlo», insistió Eleanor. La figura oscura apareció detrás de ellos. «No puedes escapar», susurró de nuevo. Eleanor sintió el frío de su voz, pero Margaret la empujó hacia la ventana. «¿Salta?», gritó. Eleanor obedeció, llevando al niño con ella. El impacto contra el suelo fue brutal, pero Eleanor logró amortiguar la caída. Cuando se levantó, dolorida pero viva, miró hacia la ventana. Margaret estaba allí, sonriendo con tristeza. «¿Salta?», gritó Eleanor. Margaret negó con la cabeza. «No puedo», dijo, y las llamas la envolvieron. Eleanor gritó, pero el sonido se perdió. El teatro colapsaba. La figura oscura estaba en la ventana, observándola. «Esto es solo el principio», susurró, desapareciendo entre las llamas. El teatro Iroquois ya no era un lugar. Era un monstruo. Las llamas rugían, devorando todo.
Las paredes se derretían bajo el calor. Los candelabros estallaban, y las butacas ardían. El aire era irrespirable, una mezcla de humo y cenizas que se adherían a la piel y los pulmones. Eleanor y el niño habían logrado saltar por la ventana, pero el infierno no los había liberado. El callejón estaba lleno de escombros ardientes. El calor era intenso. «Tenemos que alejarnos de aquí», gritó Eleanor, arrastrando al niño. Pero el niño se resistía. El niño miraba hacia la ventana del segundo piso donde Margaret había quedado atrapada. «Margaret», gritó, su voz quebrada por el llanto. Eleanor lo abrazó con fuerza, aunque sabía que no había nada que pudieran hacer. Las llamas habían consumido la ventana. En el interior del teatro, el caos era absoluto. Las vigas crujían y el techo comenzó a ceder bajo el peso de las llamas. En la galería superior, un grupo intentaba abrir una puerta bloqueada, pero era inútil. Las puertas no cedían bajo el peso de la multitud desesperada. Una mujer gritó por ayuda, pero sus palabras se perdieron en el estruendo del fuego. En el escenario, el piano estalló en llamas, y las notas discordantes resonaron como un lamento final. Las cortinas ardían como antorchas, y los decorados se convertían en brasas. Entre el humo y las sombras, una figura alta y oscura observaba. Sus ojos brillaban con una luz tenue y fría. Se movía entre las llamas con una gracia inquietante, como si el fuego no pudiera tocarlo. Eleanor lo vio desde el callejón, mirándola con ojos vacíos. Una voz susurró en su oído, fría como el hielo: «No puedes escapar. Esto es solo el principio». Eleanor sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del incendio. Los bomberos llegaron, pero ya era demasiado tarde. El teatro era una trampa mortal. Las escaleras de incendios resultaron inútiles debido al humo y las llamas, y los cuerpos se amontonaban en las salidas. «Tenemos que entrar», gritó un bombero, pero sus compañeros lo detuvieron. «Es demasiado peligroso», respondió otro, señalando el techo. Una explosión sacudió el teatro, y parte del techo se derrumbó, enviando escombros ardientes sobre la multitud. Eleanor miró al niño que llevaba de la mano y sintió un escalofrío. Había algo en su rostro que le resultaba familiar, aunque no podía recordar dónde lo había visto. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eleanor. El niño la miró con ojos llenos de lágrimas y respondió: «Thomas». Eleanor sintió que el mundo se detenía. Thomas, el mismo nombre que el técnico de iluminación desaparecido en el incendio. «No puede ser», murmuró. El niño desapareció, como si nunca hubiera existido. El amanecer llegó sobre Chicago como un testigo silencioso. El Teatro Iroquois, otrora un símbolo de opulencia, no era más que una montaña de escombros humeantes. Los bomberos recorrían las ruinas buscando sobrevivientes. Eleanor Hart estaba sentada en la acera, envuelta en una manta. Sus ojos, enrojecidos por el humo y las lágrimas, no podían apartarse de las ruinas. El niño, Thomas, había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Nadie más parecía recordarlo. Cuando Eleanor preguntó por él, los bomberos la miraron con confusión. «No había ningún niño contigo», dijo uno de ellos. «Estabas sola cuando te encontramos». Eleanor no insistió. Sabía que había algo en esa noche que no podía explicarse. La figura oscura, el niño que llevaba el nombre del técnico desaparecido, las voces que susurraban en su oído. En las semanas siguientes, el incendio del Teatro Iroquois se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Chicago. Las investigaciones revelaron las fallas en las medidas de seguridad, las puertas que se abrían hacia adentro, las salidas bloqueadas, los materiales inflamables. Las nuevas normativas de seguridad contra incendios se implementaron rápidamente, pero para las víctimas, era tarde. Eleanor intentó seguir con su vida, pero las pesadillas no la abandonaban. Soñaba con el teatro, con las llamas,
con la figura oscura que la observaba desde las sombras. A veces, en medio de la noche, creía escuchar risas y gritos que provenían de ningún lugar. El incendio del Teatro Iroquois fue una tragedia evitable, un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando la negligencia y la complacencia se imponen sobre la seguridad. Pero más allá de las lecciones prácticas, la historia nos enseña que el horror no siempre se va con las llamas. A veces, se queda, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para resurgir. El verdadero terror no es solo el fuego que consume, sino las decisiones que lo permiten y las consecuencias que perduran. Algunas heridas nunca sanan, y algunas presencias nunca se van.